pero como era tan chiquita siempre se me venían encima las ollas, nunca me quemé, pero como 5 veces me tiré encima ollas con cosas calientes, o sea, era como ¡ay! Sí, como a pensar como que, ¿y si yo estudio esto que pues me ha apasionado toda la vida? Entonces yo, en eso ya había internet, pero el internet era como conectado al teléfono fijo de la casa. Empecé a buscar por internet. Fue también porque hubo uno que me llamó a decirme, me llamó el abogado laboral, que lo había llamado uno de mis empleados porque no habían pagado la prima. Y supuestamente la prima estaba paga. Yo en eso no contemplaba tener mi propia empresa, la verdad. Entonces, él me dijo, dime qué restaurante quieres trabajar, yo te consigo el cargo que quieras en un restaurante de estrella de Michelin, tú me dices a dónde quieres trabajar y yo te consigo ese puesto. ¿Crees que el estar ya tu mamá en este medio fue un a favor o de pronto un reto de yo no soy mi mamá, yo quiero abrir mi propio campo individual y pues, mi propio camino? Mi verdadera intención, o sea, yo estudié una carrera que se llama hostelería. Y si pudieras devolver el tiempo, dices hoy en día, qué chévere que me impulsaron a la pastelería, o te encanta lo sal y de pronto... Me gustan las dos cosas, pero mis amigos personales son los que tienen como la suerte de comer comida hecha por mí. Hoy, en Los Zapatos de, estaremos en los zapatos de una persona que combina dulce, visión empresarial y muchas recetas, una gran herencia en la vida de los eventos. Ella nace en una familia llena de recetas y acompañada de muchos eventos, pero ella decide tomar su propio camino. Además, compartimos en la misma generación la vida de la maternidad, lo que nos ha costado, o más bien hemos tenido un reto de balancear esa vida personal con lo laboral. Bienvenida, Nati. Gracias, Katy. Nati, para mí es un placer tenerte aquí porque realmente genera muchas dudas cómo nace tu empresa, un gran reto, tener ya, digamos que una herencia familiar. Sí. Para los que no conocen, Natalia es hija de Adriana Santos, una gran chef reconocida en la ciudad, que tiene muchos años, de hecho es de las pioneras en eso de los banquetes en Cartagena, y empezar en esto genera dudas de si fue algo impuesto o fue realmente una pasión heredada o desarrollada. Entonces empecemos un poco desde el principio. Tú naces y creces en medio de todas las recetas. Yo crecí con esto, o sea, cuando yo estaba pequeña, que mi mamá empezó su empresa, ella tenía el negocio en la casa. Entonces yo llegaba del colegio y yo no hacía tareas, sino que me metía para la cocina. ¿Y a ella le gustaba? ¿O te decía? No, ella sí me dejaba, pero como era tan chiquita siempre se me venían encima las ollas, nunca me quemé, pero como 5 veces me tiré encima ollas con cosas calientes, o sea, era como ¡ay! Sí, o sea que ella estaba cocinando algo, en esa época me acuerdo que eso era como algo que me ponía a ayudarla y era que se usaban como esos quesitos de untar, que como los dips, que era como queso crema, tocineta, pimentón ahumado, y ella eso lo hacía en una sartencita y me decía, bueno, ayúdame a revolver aquí, y siempre me lo echaba encima. Entonces, ¿cómo ella, bueno, obviamente no, ella, o sea, le tocaba de... volver a empezar y me decía, ya salta de aquí, Total. ya me ayudaste. Entonces limpiaba y le tocaba volver a empezar, pero a pesar de eso nunca me sacó de la cocina, o sea, a pesar de que le hacía desastre, nunca me sacó de la cocina. Y pues yo llegaba del colegio y ya luego de eso la cocina fue creciendo y ella en lo que era el patio de la casa donde vivíamos, que era una casa grandísima en Manga, que de hecho es la casa de al lado de donde tenemos hoy la empresa, ella ahí pues eso lo techó, le puso el piso antideslizante, todo lo adecuó y ahí era la cocina de mi mamá. Entonces yo entraba y en vez de irme para el cuarto a hacer tareas, era para la cocina. Siempre me ha gustado cocinar. Siempre te llamó la atención. Pero siempre. Qué bonito, ya pues un tema totalmente aparte, y ahora que soy mamá, que me encanta el tema y trato como de leer cómo un rol de mamá afecta las decisiones de los niños. Porque si de pronto yo hubiera tomado una decisión de salte siempre y qué desastre y esto no... De pronto tú hubieras rechazado esa faceta de la familia. Exactamente, nunca lo había pensado, pero tienes razón. Y de hecho mi mamá es arquitecta. Entonces, o sea, ella dejó a un lado la arquitectura
para dedicarse a esto porque su pasión siempre ha sido cocinar. Y de hecho, mi tío Iván, que es un hermano de ella, fue el que realmente estudió cocina. Okay. Entonces mi tío estudió cocina en España y ella lo ayudaba a él. Pero luego él se regresó a vivir a España y en eso pues la gente llamaba al teléfono fijo de la casa de mi abuela. Dice ay, para pedirle a Iván una paella. No, Iván ya no está viviendo acá, pero Adriana te la hace. Adriana te la hace. Y así fue que empezó la empresa. Entonces luego la gente le decía como que, ay, Adri, tú no tienes las sillas y las mesas. 20 sillas, 20 mesas, entonces compró 20 sillas y los 2 mesones, que en esa época eran los tablones. Sí. Y ya fue montando manteles y todo eso. Y pues ya tiene mi edad de tener la empresa, 30 años. ¿Y en qué momento dices tú, esto es lo mío? Bueno, ¿cuántos años tenías tú en ese momento? Yo era chiquita, como 9 o 10 años. Ok, entonces te vas para el colegio, ¿qué estudiaste? En esa época yo estudié en el Británico. ¿Pero qué yo estudié una carrera que se llama hostelería. Ok, o sea, ya encaminado. Sí, pero yo siempre dije que iba a estudiar Derecho. Pero mira, aquí vas a ver algo súper lindo. Dacia Morales iba a hacer los postres de que mi mamá no hacía. No te puedo Sí, y ella hacía pudín de chocolate, flan, pay de limón y hacía tiramisú. Siempre supe que Dacia, mi tía, cocinaba espectacular y mi mamá siempre decía que ella hacía la mejor torta de novia, el mejor postre. Y la torta de novia que yo hago, la receta es de Dacia. Es más, en mi recetario, que te lo puedo mostrar que lo tengo digitalizado, dice torta negra de la abuela Dacia. No te puedo creer, sí. qué divino, qué chévere. Entonces, Dacia iba a hacerle los postres que mi mamá no hacía y yo me ponía con ella. Y yo me acuerdo que ella me enseñó a hacer el tiramisú y yo eso lo vendía. O sea, yo desde el colegio vendía tiramisú. Ya, me tiene. Entonces, ya luego, pues yo siempre dije que iba a estudiar Derecho, que yo iba a ser abogada, bla, bla, bla. Cuando hicimos como ese viaje de la universidad en el colegio, pues yo hice todo, fui a ver todas las universidades encaminadas a estudiar Derecho. Y como 3 meses antes ya de graduarme, yo le dije a mi mamá que yo iba a estudiar la cocina, que yo no quería estudiar Derecho, que no. O sea, ¿Qué te detonó ese cambio realmente? Pues siempre me había gustado cocinar y no sé, o sea, empecé como a pensar como que, ¿y si yo estudio esto que pues me ha apasionado toda la vida? Entonces yo, en eso ya había internet, pero el internet era como conectado al teléfono fijo de la casa. Empecé a buscar por internet y pues todas las escuelas buenas de cocina estaban por fuera. Yo nunca fui muy buena alumna en el colegio. O sea, nunca he sido como disciplinada a hacer las tareas de matemáticas ni nada de eso, pero en las cosas artísticas siempre me ha ido bien. Entonces yo me puse a buscar y todas las que me gustaban eran en Estados Unidos y en España. Entonces yo me acuerdo que mi papá dijo como que bueno, y si te mandamos a una escuela de esas tan costosa y tú sales con un chorrete de babas. Claro, qué susto. Como en el colegio voy a perder mi plata. Entonces yo me fui primero 1 año a Medellín. Y estudié en la colegiatura gastronomía. A tantear a ver si te Exacto. Entonces hice el primer para semestre. Demostrarle a tu papá que sí era en No, serio. además también como que, o sea, pues yo me gradué del colegio de 17 años y hay veces, yo estaba muy clara de lo que quería en verdad. Pero hay veces que la gente no está clara de lo que quiere y se cambian de carrera y creo que eso era lo que mis papás querían evitar, como que empezar a pagar una carrera muy costosa por fuera. Y que luego yo me fuera a arrepentir porque yo toda la vida dije que iba a estudiar Derecho y literal, o sea, 2 meses antes les dije como que yo no voy a estudiar Derecho y yo voy a estudiar cocina y aquí están las universidades a las que ya averigüé todo. Pero en ese momento que hace un cambio tan drástico, ¿qué realmente sientes que fue como el empujón? El ver que era algo que te generaba una estabilidad económica a futuro, o realmente era, tengo que seguir mi pasión sin importar qué. No me acuerdo exactamente, pero en la Universidad de La Sabana era la única que había cocina en esa época, pues de las que visitamos, porque ese viaje fue solo a Bogotá, a veces lo hacían Bogotá, Medellín, pero nosotros solo fuimos a Bogotá. Y pues cuando yo vi esas cocinas, yo decía como que, y pues los estudiantes de ese momento, yo como que qué bacano esto. Y ahí, o sea, ese viaje en verdad fue cuando me hizo cambiar de opinión. O sea, cuando yo vi las cocinas esas industriales súper bien montadas, yo quedé como que wow. Además, que bien o mal, ver a tu mamá en eso,
pues te da, digamos que Sí, o sea, me da una certeza de lo que yo quería hacer. Una palmadita en la espalda como que tú puedes ir por ese camino. Exacto. Entonces, pero te hago dos preguntas. Uh-huh. ¿Alguna vez sentiste viendo a tu mamá en la función decir, esto no es lo mío? ¿O no? No. Nunca dijiste. Lo único es lo que estábamos hablando ahorita, el tema que, pues, hoy en día ya la gente tiene acceso a mucha información y es más fácil delegar ciertas cosas. Pero en el momento en el que mi mamá empezó, ella hacía todo. Ella tú la veías en las noches hasta las 11 de la noche trasnochándose, montando las cotizaciones de los primeros eventos que hizo. Y en esa época no había wedding planners. O sea, literal, en esa época tú te remitías. Como que, Adri, tú me vas a hacer la comida y tú tienes la silla y la mesa, pero ¿quién me hace las flores? William Baena. Sí. ¿Quién me hace la iluminación? ¿Quién pone la orquesta? Que la orquesta la ponía el papá de Ricardo Playa. Sí, o sea, y yo crecí en ese mundo. O sea, tú ves las fotos de mi quinceañero y está toda esa gente invitada. Increíble. Y todo lo hacía, pues, sí, eran como un equipo, pero no había atrás como todo ese protocolo que hay hoy en día. Entonces, al ella no poder delegar ciertas cosas, mi mamá estaba sumergida en el trabajo siempre. Entonces, mi mamá estaba muy pendiente de nosotros, pero al mismo tiempo estaba muy pendiente de la empresa. Y pues, menos mal que vivíamos en la misma casa. Pero eso es lo único que yo como que recuerdo que es lo que me haría creer que no quisiera repetir. Okay. Que trabajaban demasiado. A eso vamos ahorita, que el tema de la maternidad yo creo que a uno como mujer le afecta muchísimo. Sí. Pero, bueno, entonces tomas la decisión, estudias. ¿Crees que el estar ya tu mamá en este medio fue un a favor? ¿O de pronto un reto de yo no soy mi mamá, yo quiero abrir mi propio campo individual y pues, mi propio camino? Mi verdadera intención, o sea, yo estudié una carrera que se llama hostelería y entonces es una carrera técnica, dura 3 años, pero el tercer año tú te puedes ir hacia ser como sommelier o como toda la gerencia de food and beverage de un hotel, o te puedes ir por cocina. Yo hice cocina. Okay. Y sí, podía, para ser como el gerente y ya volver una carrera profesional, podía estudiar un año más. O sea, eso, había esa opción. Pero entonces, bueno, yo terminé de estudiar con hostelería con orientación en cocina, y mi papá nunca estuvo como muy de acuerdo en que yo estudiara cocina, en verdad. Sí. Él renegó bastante al respecto. ¿Por qué? Porque decía que eso no había que estudiarlo, que eso uno lo aprendía en la casa. Okay. Me acuerdo que me dijo, te quedas aquí en la casa cocinando y aprendes. No, en esa época es así, y creo que obviamente uno se tiene que capacitar y estudiar y las técnicas y todo, pero hay sazones que son de tradición, que tú en la universidad que vayas, o sea, no es... Ahí entra como a ese dicho de no es la flecha, es el indio. Porque, Katy, a mí hay gente que me llama a preguntarme que yo dónde estudié porque la hija quiere estudiar cocina y que la quieren mandar al mismo sitio donde yo haya estudiado. Y la pueden mandar. ¿Quieren estudiar a la casa de Adriana No, pero la pueden mandar. O sea, yo no soy egoísta, yo digo dónde estudié y le digo todo, pero también le digo a la gente. O sea, primero tú tienes que asegurarte que esto te gusta, porque esto es una carrera súper dura, que si tú no tienes como una mente fuerte, te come la carrera, porque todo lo que es artístico, hay mucha droga, hay mucho alcohol, hay muchas cosas a las que tú tienes acceso en estas carreras artísticas y hay gente que se pierde. Yo estudié con gente que entraron a estudiar conmigo y eran todos nerditos, no sé qué, y en el tercer año eran unas lacras. ¿Y sientes que en ese caso es porque realmente es el medio o no estaban Yo pienso, no, hay gente que a pesar de eso ha sido muy exitosa, pero lograr salirse después de que estás como hundido en ese mundo de esos cocineros, como ese background de adicciones que hay en la cocina, es difícil salirse de ahí y hay gente que se queda perdida. O sea, en el medio artístico, me atrevería a decir que en cualquier carrera que sea muy artística hay un background súper grande con los temas de las adicciones, por la trasnochada, el estrés que se maneja en una cocina. Pero yo siempre he tenido como una mente muy fuerte, entonces pues yo nunca me dejé consumir de eso y yo terminé de estudiar cocina y estudié pastelería. Pero fue porque mi papá me acuerdo que me dijo como que complementa la carrera con algo que yo pues y hoy en día te lo regalo también. y
Entonces yo en verdad no quería ser pastelera, eso sí nunca estuvo dentro de mis ideales, y de hecho cuando estudié cocina obviamente teníamos pastelería una vez a la semana, pero yo nunca le puse mayor empeño, y el profesor de pastelería me adoraba, me decía y que quédate aquí conmigo, vente, levántate temprano, porque ellos empezaban a hacer los croissants a las 4 de la mañana, porque la escuela donde yo estudié es un hotel, entonces es como un hotel escuela. Y si pudieras devolver el tiempo, dices hoy en día, qué chévere que me impulsaron a la pastelería, o te encanta lo sal y de pronto... Me gustan las dos cosas, pero mis amigos personales son los que tienen como la suerte de comer comida hecha por mí, porque me encanta cocinar. Porque tu cocinar. marca no es de postres, es Signature Cuisine. Exacto, o sea, ya la estoy como enfocando para hacer unos hijitos. Ok, súper chévere, ya nos contarás. Yo he visto la evolución, estando en Elegancia, he visto la evolución y siento que has marcado una diferenciación en los postres. ¿Cuál sientes tú desde tu visión de creadora? ¿Cuál ha sido tu sello de diferenciación? Bueno, aquí volvemos a... Yo estudié en una escuela de pastelería que se llama Spice Sucre, el año pasado la cerraron, pero en esta escuela a mí lo que me llamó la atención del pensum, a pesar de que yo no quería ser pastelera, ellos te enseñan a pensar, o sea, ¿por qué combinar esto con esto? Entonces, el profesor que se llama Jordi, él te enseña que todo en la vida, y eso aplica para todo en tu vida, literalmente tiene un hilo conductor. Entonces, si tú entiendes ese hilo conductor de un postre o de un plato salado, tú puedes hacer combinaciones diferentes. Entonces, me marcó una vez, o la primera vez, que yo escuché de té matcha. Un postre de té matcha. Es más, yo me acuerdo, yo estaba con una clienta, bueno, me dirán que qué ignorante que no sabía en ese momento, fue hace muchos años, y tú nos propusiste, y en la variedad estaba, y este con té matcha. Yo no sabía, yo no te pregunté, yo no quería quedar como la ignorante de qué realmente es el té matcha, y bueno, tiempo después se puso en su furor, pero lo conocí por ti. Entonces esa es la cosa, Katy, yo llegué aquí con un montón de ideas súper diferentes, pero llegué en un momento en donde la gastronomía en Colombia no estaba tan evolucionada como en España. Porque pues yo viví 4 años allá. Entonces allá hacíamos postres súper raros en la escuela. Por ejemplo, la escuela donde estudié pastelería tiene un restaurante. Había un postre que tenía pimentón rojo, jengibre, frambuesa y queso de cabra. Wow. O sea, me lo dices y yo soy mente abierta, pero no me llama mucho la atención. Y era súper interesante. Había otro postre que tenía apio, manzana, y era, o sea, si te fijas, está inspirado en una ensalada Waldorf, pero lo volvieron un postre. Claro. Ya, y queso de cabra con pimentón también pega, pero el Jordi lo volvió un postre. Entonces, eso es lo que él nos enseñaba, o sea, cuál es el hilo conductor del postre que tenía apio y manzana, las cosas ácidas. Entonces, la manzana esa verde la infusionábamos en un almíbar de menta, o sea, eran unas cosas súper extrañas si tú lo miras desde afuera, pero ya cuando lo empiezas a ver como divertido y con creatividad, la mente, tu mente vuela, es un juego, exactamente, es un juego. Entonces, cuando yo como que descubrí esta escuela, porque un amigo fuimos al restaurante y pues probé esos postres raros, yo decía como que wow, qué interesante. Me puse a buscar por internet como toda la ideología de ellos y yo dije, yo quiero estudiar aquí. Entonces, además yo tenía un novio allá en Barcelona que duré 3 años con él y pues si yo me regresaba para Colombia me tocaba terminar con el novio porque él no se iba a venir y yo no me quería quedar tampoco. Entonces yo dije, bueno, me quedo un año más a ver qué pasa y pues estudio pastelería. Pues resulta que el día que empecé a estudiar había terminado con él y quedé matriculada en la escuela. El destino. O sea, el destino era tener el ancla que te hiciera quedar en España, literal, pero él no era. Literal, porque además yo, o sea, tuve como el dilema de ir a estudiar pastelería en Estados Unidos. Pero luego me puse a pensar como que me quedo en España por él, bla, bla, bla. Bueno, total que me terminé. Y esa escuela me gustaba mucho y solo estaba en España. Entonces me quedé, estudié, ellos tenían 2 cursos anuales, hice los 2. O sea, literal, pasaba todo el día estudiando pastelería, salía del uno para el otro. Y además de eso, había una profesora que como que vio mi interés, porque yo en el colegio nunca fui súper buena alumna, pero en la universidad siempre fui como top 3, me atrevería a decir. Entonces ella como que me dijo un día, ven acá, yo estoy buscando a alguien que me ayude
en mis clases, que era, yo como le decía yo era así tonta. Estoy ayudando a alguien que me asista a mis clases, entonces yo quiero saber si a ti te interesa, porque pues he visto que eres como curiosa, no sé qué. Yo le dije, bueno, Betina, yo voy a estar escuchando tu clase, yo te ayudo. Yo lo que hacía era lavar los platos de la clase de ella. Pero Yo te ayudo, pero me das el diploma. Y la clase de ella era una clase, era la más cara de la escuela, eran 3 meses y costaba 4.000 y pico de euros. Entonces ella me dijo, si terminas, o sea, si estás los 4 meses conmigo, yo te doy el diploma. Y yo, listo, perfecto. Entonces, bueno, me aguanté 4 meses lavando trastos, Katy. Pero yo digo que eso también me ha servido porque, o sea, estar en ese rol me hace también como que la señora que lava los platos allá en mi negocio, yo le digo, ven acá, tráeme un bowl, esto está sucio. Eso no está sucio, lo acabo de lavar, no está bien lavado. Claro, no, es que uno para llegar a donde está tiene que haber pasado por muchas etapas. Y el eslogan de este programa es, cada paso cuenta. Y eso fue un paso que tú Entonces yo le digo, yo también he lavado un buen plato, mi amor, no creas que yo nunca he lavado un plato. Y no se me quita nada por hoy en día volverlo a lavar. Claro. Pero lávame bien eso. O sea, que hoy en día tú eres la que estás en esa posición. Entonces, bueno, total que hice los 3 cursos anuales de Spa y Sucre, me regreso para Colombia, ahí sí. Ya a montar tu empresa. Entonces, estaba como perdida, en verdad, cuando yo llegué. Y todavía tenía 3 meses más de residencia española. Entonces, tenía 3 meses para decidir si me regresaba a España, si me quedaba aquí. Y fue un dilema grandísimo, no te imaginas. O sea, mi aterrizaje, mi welcome back no fue nada agradable. O sea, habían días que no salía del cuarto y mi mamá me decía, ¿y tú qué no vas a hacer nada? Yo es que no sé qué quiero hacer con mi vida, mami, me quiero regresar a España. No sé si irme a trabajar allá en algún restaurante bueno, porque Jordi me dijo, ¿y tú qué vas a ir a hacer a tu país? Y yo, pues a trabajar en mi país, en algo mío. Yo tengo la oportunidad de pues meterme en una empresa que es de mi familia. Yo en eso no contemplaba tener mi propia empresa, la verdad. Entonces, él me dijo, dime qué restaurante quieres trabajar, yo te consigo el cargo que quieras en un restaurante de estrella de Michelin. Tú me dices a dónde quieres trabajar y yo te consigo ese puesto. Wow. Entonces yo le decía, pero Jordi, es que yo me puedo ir a trabajar en algo que va a ser mío. Sí. Entonces definitivamente me regresé, estando aquí llegué y mi mamá tiene un carácter fuerte, tú la conoces. Y pues chocábamos porque yo venía de una escuela y ella viene de construir una empresa exitosa, pero 100% empírico. Y pues se ha ido como puliendo en el camino con, pues, sí, haciendo. Ahora entonces tú, listo, sales como ese conflicto mental, ¿qué hago? ¿Me voy? ¿Me quedo? Dices no. Me voy a quedar. Mi propia empresa. Exacto. Entonces ella, pues yo me metía en la cocina de ella. Pero chocaba mucho con el cocinero que ella tenía en ese momento, porque yo le decía, ven acá, hagamos esto así, es que yo llevo 10 años aquí haciéndolo así, a todo el mundo le gusta, entonces tú no me vas a venir a cambiar. O sea, yo le decía como que en vez de ligar la salsa con harina, hazla con maicena. No, porque no sé qué, o sea, ejemplos así. Sí. Y un día mi mamá me dijo, bueno, Natalie, tú no estudiaste pastelería, ponte a hacer los postres tú, haz los postres y no te metes en mi cocina. Y me dio un mesoncito. Wow. Me dio un mesoncito. Ay, y yo cuando ellos terminaban de utilizar el horno, para que no hubiera contaminación cruzada, yo utilizaba el horno también. Entonces compré una neverita y tenía mis cositas en la neverita y empecé haciendo los postres como de las cosas empresariales que era Surtigas, Propilco, pues las empresas que manejábamos, y la llamaban, oye Adri, esos postres están buenísimos. ¿Quién los hizo? No, mi hija Natalia, que regresó de España. O sea, entonces ella lo decía como con un orgullo. Claro. Y luego entonces me dijo, bueno, Nati, vamos a apoyarte con lo de los postres. Entonces me dijo, te voy a prestar 20 millones de pesos. ¿Qué vas a hacer? A prestar, me los devolví. Sí, me los cobró por la derecha. Mi papá me los fue cobrando por la derecha. Me dijo, ¿qué vas a hacer con eso? Y yo, bueno, voy a comprar un horno para mí. Entonces mi mamá tenía un local al lado que lo tenía alquilado y le dijo a la señora pues, que se lo devolviera y ahí empecé, que es donde sigo todavía. Entonces ese local, luego tumbamos una pared y me dio otro pedazo de la casa. Pero qué divino ver el Tirijale como papás, como guías, pero sí, dejándote sola, pero, sí, no, pero o sea, respaldada. Mi papá no me perdona un peso. Qué bueno. No me perdona un peso, o sea, eso sí lo tengo que decir. Ellos me han ayudado y si yo alguna vez necesito, como nunca he tenido que hacer un préstamo al banco, como que necesito comprar tal cosa o la misma empresa, por ejemplo, luego compré un segundo horno, entonces la misma gente de Hobart, ellos me financiaron el horno y yo en 3 meses lo pagué.
Entonces he ido montando mi empresa así, como sin endeudarme ni nada, que la misma empresa he ido reinvirtiéndolo. ¿Cuál ha sido tu mayor reto al momento de crear tu propia empresa ya independiente? Que tú digas, esto fue duro. Bueno, hay algo que me pasó cuando quedé embarazada. Tuve allá una persona que dejé como gerenciando. Siempre yo había estado al frente de todo, pero intenté delegar eso y me robaron. Entonces eso es lo que ha sido como, en verdad, una piedra. O sea, esa ha sido la piedra en mi zapato durante estos casi 11 años, porque ya voy a tener 11 años. Y uno se cuestiona y dice, ¿y cómo no me di Entonces cuenta? yo decía, o sea, digamos, bueno, la pandemia obviamente fue un reto, pero salimos adelante súper victoriosos de la pandemia realmente. Entonces yo decía como que, bueno, si ya pasé la pandemia, que fue, muchísima gente quebró en la pandemia y yo salí de la pandemia súper bien librada, seré capaz de volver a levantar una empresa que está quebrada, porque cuando yo regresé de Estados Unidos mi empresa estaba quebrada, Katy, o sea, yo seguía haciendo eventos y todo, pero ahí no había plata ni para pagarle a los empleados, o sea, eso fue súper heavy. Entonces esa parte como de ese borrón y cuenta nueva para mí ha sido lo más difícil. ¿Y tú les decías a los empleados o era algo que tú manejabas? No, cuando yo me di cuenta de todo lo que estaba pasando, fue también porque hubo uno que me llamó a decirme, me llamó el abogado laboral, que lo había llamado uno de mis empleados porque no habían pagado la prima y supuestamente la prima estaba paga. Okay. Entonces me dice, oye, ven acá, creo que fue para julio, ya es julio y tú como que no has pagado la prima, solo tenías que haber pagado pues hace un mes y eso va generando unos intereses, no sé qué, Natalia, yo como que así que la prima no está paga. Sí, la prima no está paga. Entonces, bueno, total que yo me regresé para Cartagena y me puse al frente de todo y pues a los 2 días salió esa persona y salió mucha gente. Y claro, yo tenía 13 empleados en ese momento. Que yo te digo una cosa, el tema de la cocina y de la comida para mí es un reto es muy increíble. Fácil que te roben, Katy, porque él me podía decir, es que compré 30 bolsas de crema de leche, pero la nevera se dañó, encontré el congelador dañado, se explotó, las cámaras la habían cortado el cable, o sea, súper heavy. Entonces, él me puede decir, compré 30 bolsas de leche, pero como la nevera no sirve, 20 se dañaron. O sea, y como yo no estaba, como las cámaras también se habían dañado, no había manera de verlo si yo no estaba aquí. Entonces, para mí eso ha sido lo más retador, conseguir personas leales, fieles. ¿Y qué recuerdas que te dio el impulso? Porque me imagino que en un momento de eso, a mí me pasó, no sé si a ti, cuando uno tiene un shock de esos, uno dice, quiero cerrar, no quiero saber más nada de esto. No, yo decía como, en ese momento yo decía como que, ¿será que dejo todo esto, cierro todo? ¿Qué fue lo que te dio la fuerza? O sea, si yo decía como que si yo vendo todo, puedo pagar lo que se debe y me puedo ir para Estados Unidos y allá empiezo, pero entonces me toca ahora, o sea, irme para allá implica meterme a ser empleada de alguien. Y bueno, ese fue como el dilema que tuve. Entonces mi papá, otra vez, me dijo como que, ¿cuánta plata se debe? Te la voy a dar y me la vas a pagar, en 2 meses hay tales eventos, no sé qué, porque mi papá me subcontrata los postres de las cosas empresariales. Entonces, mi cliente directo contrata al proveedor y entre esos está... Exactamente. Pero cuando son esos eventos súper grandes empresariales, es un solo contrato que mi mamá responde por absolutamente todo. O sea, ella hace toda la coordinación. Por derecha, Chan, te la quitaba. Por la derecha me la fue cobrando y en 2 meses ya esa plata se había pagado. Entonces ahí fue cuando yo vi otra vez como el panorama claro. Mi papá es economista. Entonces él me dijo como que te vas a dejar guiar, yo te voy a ayudar, te vas a poner a la tú y vamos a sacar esto adelante de nuevo. Y otra vez sacamos adelante todo. Pero esto me sirvió, Katy, porque no hay mal que por bien no venga, ¿no? Para algo. Exacto, tal cual. O sea, esto me sirvió o sea, fue como una sacudida para primero ser más organizada con esa parte administrativa de la que yo no tengo ni idea, porque yo estudié fue cocina y, o sea, mi inmersión fue 100% metida en una cocina. Entonces, me sirvió para eso, como buscar algo administrativo que hacer, empezar a aprender más de eso y también depuré un poco la empresa. Entonces me he dado cuenta que a veces es mejor tener menos personas,
pero fieles, leales, de confianza. Y productivas, y no tener 10 personas a las que le pagues poquito, pero no hagan las cosas bien. Así es. Pregunta rápida, de rápida respuesta. Ajá. ¿Qué postre no puede faltar? El tres leches. Un postre que nunca entenderás por qué a la gente le gusta. No sé. La torta de chocolate a mí no me gusta casi. ¿A qué famoso te gustaría hacerle un postre? Me encanta cuando ya lo he hecho a Laura de León. Me encanta su energía. ¿Postre de frutas o de chocolate? De frutas. Un ingrediente que nunca usarías en una receta. Queso de cabra. ¿Cuál es un ingrediente secreto que está en muchas de tus recetas? Agua de rosa. ¿Hacer postres o torta de novias? Postres. Si tu hijo te dijera que quiere hacer lo mismo que tú, ¿sentirías miedo o orgullo? Sentiría orgullo. ¿Eres de sal o de dulce? Sal. ¿Cómo ves tú si una persona quisiera entrar a este medio ahora mismo y hay muchas opciones de postres? ¿Qué consejo quisieras darle? Bueno, lo primero es que sean muy creativos y que sean muy tenaces, porque yo me he dado cuenta, yo tengo una comunidad más o menos grande en Instagram y hay gente que me escribe como que te admiro, no sé qué, yo intenté hacer esto, pero no me fue tan bien y o sea, la vida no siempre te va a ir bien y hay mucha gente haciendo lo mismo. Entonces uno tiene que buscar dentro de su creatividad algo que destaques y que hagas diferente a todos los demás. Por lo menos yo digo que dentro de mi cocina lo que más destaca es la calidad de mis postres. O sea, yo utilizo los mejores ingredientes que yo encuentro en el mercado. Entonces eso para mí es súper importante. Siempre que haya un diferencial de qué haces tú diferente a los demás, que hace que la gente venga donde ti. ¿Ser hija de Adriana Santos te abrió caminos o fue un reto? Me abrió caminos, pero al mismo tiempo ha sido retador porque mi mamá es muy perfeccionista. Entonces cuando yo empecé, que obviamente no estaba improvisando porque sí venía de haber estudiado esto, pero no es lo mismo con las recetas en Europa a las recetas aquí porque los ingredientes y todo es distinto. Habían cosas que no me salían perfectas. Entonces, mi mamá pretendía que todo saliera perfecto, inmaculado, cuadriculado y era muy dura conmigo. Entonces, pero eso también me llevó al éxito, buscando como esa perfección y de que todo siempre quede bien hecho. Pero entonces hay gente que me decía como que, para ti es muy fácil sacar el negocio adelante porque tú eres hija de Adriana Santos, entonces ya tu mamá te recomienda. Sí, pero mi mamá me recomienda y qué tal que yo lo haga mal. Claro, porque si yo lo hago mal, si yo lo hago mal, la dejo a ella mal y pues la gente no nos vuelve, o sea, no la vuelve, le daño el nombre a ella. Mira lo bonito de ponerse en los zapatos de la otra persona. Yo nunca lo había visto así, sí, a pesar de estar en el medio. Y pasó, Katy. Era para ti una presión. Que una vez me pidió un pudín, que el pudín se torció todo porque aquí toca balancear las recetas. Y yo venía con mis recetas de España súper mantequilluda, de la torta que hacía era súper mantequilluda. Me tocó cambiarla porque esa torta es deliciosa, pero no se puede hacer en 3 pisos. Y era una torta de 3 pisos que se torció horrible. Esa clienta más nunca volvió a donde nosotros, a nada. O sea, y era una cliente, le dañé el cliente a mi mamá. Entonces cuando eso pasó, obviamente eso me hizo despertar y decir como que tengo que ponerme las pilas porque esto no puede volver a pasar. Sí. O sea, esto no puede volver a pasar. Ahora hablemos de algo que compartimos las dos y creo que en varias ocasiones donde hemos tenido la oportunidad de hablarlo, aquí como fuera de cámaras, compartimos esta filosofía de la maternidad y cómo encontrar ese balance de la vida personal, de la vida maternal, pero sin dejar a un lado el trabajo y como nos gusta a nosotros hacerlo bien, lo que hacemos, hacerlo bien. Yo lo que he hecho es que estoy encaminando mi empresa a de pronto ser más selectiva con lo que hago. Entonces yo antes de pronto hacía 5 matrimonios en un fin de semana, pero tenía 13 personas trabajando conmigo. Entonces ahora tengo menos personas, pero hago 2 matrimonios. Entonces prefiero hacer 2 matrimonios muy bien hechos y con gente que yo pueda controlar
porque controlar 13 personas es más difícil que controlar 5. Y así siento que estoy tranquila y tengo tiempo para dedicarle a mi hijo. Y que cuando estás de verdad. Exactamente. Y por ejemplo, él estudia, o sea, él entra al colegio a la 1 de la tarde. Entonces en la mañana yo siempre me tomo como un par de horas, no llego a las 8 con todo el mundo, llego un poco más tarde y esa mañana se la dedico a mi hijo, lo llevo a clase de natación, estoy con él. ¿Y lo dejas comer dulce? No lo dejo comer dulce. Pero, ¿sabes qué? Yo le pregunté a la pediatra un día como porque me parecía una bobada cuando me llamaban, cuando no era mamá y me llamaban, dizque, hola Nati, es que mi hijo cumple 1 año, pero él no come dulce. Y yo decía, qué tontería. O sea, pero ya ahora que tengo un hijo entiendo por qué, y es porque el azúcar lo que te da es energía. Momentáneo. O sea, un pico de energía, de hecho, es lo que da el azúcar. Y un niño de 2 años no necesita ese pico de energía. Ellos ya tienen energía propia de su edad, entonces es por eso. No es porque se va a enfermar, ni porque se va a volver diabético, ni nada de eso, es porque no necesita más energía. Bueno, Nati, recordemos que los 3 pilares de este programa es motivar, compartir y dar a conocer. ¿Cómo puedes tú motivar a esas personas que quieren empezar a emprender con su propia empresa? Yo lo que siempre le digo a la gente es que si tienen la oportunidad de estudiar, que estudien. Porque algo que nunca nadie te va a quitar es lo que tú tienes aquí. Y además de eso, paralelo al estudio, hay que practicar. Porque la práctica es lo que da la perfección y pues te ayuda a que las cosas siempre salgan como de una manera bien hechas, bien estructuradas. Entonces la combinación de estudio y práctica llevados a cabo con conciencia, creo que es la clave del éxito. Compartir, un tip o un consejo que quieras compartir. Ya es de tus zapatos, de los zapatos de una repostera certificada y con experiencia. Un tip es no improvisar. Siempre hacer como unas pruebas y tener todo estandarizado antes de írselo a vender a un cliente. Porque a veces uno dice que sí a todo lo que le piden y cometemos errores. Entonces yo intento siempre hacer una prueba de todo lo que hago y pues yo en la oficina la doy a probar a todo el mundo y escucho la opinión de la gente. Entonces de pronto si no tienen una oficina con un montón de gente como la tengo yo, repartírselo al vecino y además ser receptivo con cualquier crítica que la gente te haga. Porque si tú estás dando eso para que te corrijan, tienes que ser receptivo por ello. Sí. Dar a conocer, da a conocer a todas esas personas que no te conocen todavía. ¿Quién es Natalia Martínez? Bueno, yo soy una empresaria del mundo gastronómico y pronto les voy a brindar también más que postres. Estoy muy emocionada con ese proyecto y hoy en día tengo una pastelería hace 11 años en donde he enfatizado y dirigido mi empresa a postres para eventos. Entonces, esa es Natalia Martínez. Listo. Muchas gracias por acompañarnos. Hemos visto cómo la herencia familiar en recetas, en amor, en pasión por la cocina, con la pasión individual nos lleva al éxito. Recordemos que cada paso cuenta. Soy Catalina Angulo y esto es En los zapatos de, donde recordamos que cada paso cuenta y deja huellas.